iba a parar. Bueno. Muy buenos días. Estamos aquí con este día del Señor, que es ya día 1 del mes de noviembre. Estamos entrando ya en la recta final del año. Podemos decir que en el último sexto del año faltan 2 meses. Así es que ya empieza a percibirse algo de ese ambiente navideño que va a ser festivo de una manera distinta a otros años. Pero nosotros todavía tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios en tanto llegan esos temas. Y como les decía en la predicación anterior, vamos a entrar al libro de Efesios. En algún momento leímos Gálatas, donde el tema principal era la libertad del cristiano. Ahora Efesios va a tratar de ampliar este tema que se trató en Gálatas acerca de la gracia y de la fe. De modo que este curso de pensamiento va a seguir también en Efesios. Y quiero decirles que Efesios y Colosenses tienen mucho en común. Comparten mucha literatura, mucha enseñanza en común. Por ahora solamente vamos a enfocarnos a Efesios en el capítulo 1 y vamos a dividir este texto en en 3 partes grandes. En los primeros versículos pues solamente los vamos a tomar como la introducción, que es el saludo necesario de una carta, el estilo de una epístola, pero más adelante vamos a entrar en 3 divisiones que he formado. La segunda de estas divisiones es la de la predestinación. Así es que va a ser un tema interesante cuando lleguemos allí, pero antes de la predestinación, pues tenemos el tema que enseguida voy a leer. Permítanme para tener mis captacerca puestos. De esta manera evite leer de alguna forma errónea. Bien, la primera parte entonces tiene que ver con el escritor, el emisor, hablando de una carta, o el remitente, y luego el destinatario, o en este caso los destinatarios. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, el remitente de esta carta es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ya en el Gálatas él desarrolló un poquito más este asunto de que no había sido por voluntad de algún hombre. Está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nótese la expresión santos. Este es el significado verdadero de santos, no el que tenemos ahora en la actualidad, y que pues ha desfigurado realmente el sentido de santos. Un santo es aquel que ha creído en Cristo Jesús, aquel que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, que ha sido perdonado por el Señor y que ha sido limpio. ¿Recuerdan que iglesia significa llamados a fuera? Eclesía. Muy bien, está relacionado con santidad, es apartarlos de. Santidad significa eso, apartados de o apartados para. Pero claro, el apartados para implica apartados de algún lado, y apartados de implica también apartados para algo. Entonces, hemos sido apartados del mundo
para Dios. Hemos sido apartados del pecado, de la vana manera de vivir, para andar con Cristo. Hemos sido apartados de la fe errónea o distintas fe erróneas que pudimos haber tenido, para tener la fe en Cristo Jesús solamente. Apartados de la oscuridad para vivir en la luz. Entonces, eso significa santos, apartados de y para. No quiere decir que necesariamente la persona obre milagros o grandes señales, y de esa manera puede identificarse como santo, o que tenga una vida así como impecable, y entonces, ¡ay, él es un santo! Pues tan santo es ese, si ha creído en Cristo, como el otro, que no ha crecido tanto a la estatura de Jesús, pero también ha sido rescatado por Cristo. Entonces, aquí, en cuanto a posición, la santidad es igual para todos. Todos somos santos. Desde el más pequeño, del que acaba de convertirse a Cristo Jesús, hasta aquel que ya tiene muchos años y que ha ido madurando en la fe cristiana. Son santos los dos. Y no necesitan que una persona del mundo, un jerarca eclesiástico o una comisión eclesiástica, se reúna para valorar si lo puede declarar santo o no. No, eso no está en la Biblia. El que nos declara santos es Dios. Y nos declara santos, ¿por qué? Porque nos ha apartado del mundo para Él, ¿verdad? Eso es lo que significa santos. No significa milagrosos ni cosas de esas. No, eso no es santo. Es importante explicar. Por eso aquí este texto está dirigido, dice muy claramente, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, para todos los creyentes que están en Éfeso. En otras palabras, para la iglesia que está en Éfeso también. La familia de la fe que está en Éfeso. Todo esto cobra sentido de sinónimos con santos. Y se les desea, recordarán que a veces uno ponía en las cartas, deseo que estén bien. Yo también estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Era de esos renglones que uno ponía cuando escribía una carta, los deseos para los destinatarios. Y vean ustedes cómo desde hace ya 2000 años aproximadamente que fue escrita esta carta, pues el formato del deseo está también en la introducción. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. Esa gracia de parte de Dios y paz de parte de Dios. Esa gracia recibida de Dios y la paz que uno puede tener en su corazón, en su mente, en su entendimiento para viajar por este mundo. Una paz que antes no teníamos hasta que llegamos a Cristo Jesús. Ahora bien, pasamos a este tema de la predestinación. Este tema de la predestinación va a abarcar de los versículos 3 hasta el versículo 12. Y vamos a aprender algo muy importante acerca de la predestinación, porque algunos han tenido una equivocación de entendimiento acerca de la predestinación, y entonces se llega a pensar que Dios ya predestinó quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Este es un pensamiento erróneo, porque si así fuera, entonces pues de balde nuestra predicación. Y además, por encima de esto, ustedes pueden imaginar a Dios eligiendo arbitrariamente, nada más diciendo, tú sí, tú no.
Tú te vas al cielo y tú te vas al infierno. Así nada más, él decidiéndolo desde antes de que naciera la persona, porque predestinación significa una decisión anticipada a algo. Y aquí la predestinación se habla de antes de la fundación del mundo. Entonces pareciera, desde luego, este pensamiento de que Dios ya decidió antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser salvos, pues es un pensamiento erróneo, equivocado, porque esto nos lleva a pensar lo siguiente: si Dios ya sabía que fulano iba a ir al cielo, perfecto, qué bueno que lo hizo nacer. Pero si Dios ya sabía que fulano iba a ir al infierno, ¿para qué? ¿Para qué lo dejó nacer? Y son preguntas válidas, razonamientos válidos que vienen a la mente y que nos pudieran ubicar delante de un Dios malévolo con pensamientos torcidos, decir, voy a hacer que nazca este para que se vaya al infierno. Bueno, ese es el problema que enfrenta el pensamiento de la predestinación en el punto de la selección anticipada de los que han de ser salvos. Eso no dice el texto. Vamos a descubrir aquí para qué fuimos predestinados, cuál es el mensaje que tiene la palabra de Dios cuando toca este tema. Y estaremos atentos con los versículos en los que se menciona la palabra predestinación, y no solamente esta palabra, sino otra también que aparece ahí y que está relacionada con la predestinación y que es plan también. Tenemos entonces el versículo 4, el versículo 5, el versículo 10 y el versículo 11 que utiliza esta palabra. Así es que vamos a ver lo que dicen estos versículos, no sin antes observar que en el versículo 3 se bendice a Dios. Se bendice a Dios por esa predestinación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 4. Asimismo, nos escogió en él, que es un sinónimo de predestinación, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, asimismo, ese asimismo está implicado en esa razón por la que se está bendiciendo a Dios. Se bendice a Dios porque nos ha bendecido, dice allí el texto, en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es maravilloso, pensar que allá en los lugares celestiales, no aquí en los lugares terrenales, no conforme a nuestra mentalidad de bendición, ¿no? Nuestra mentalidad de bendición a nivel terreno casi siempre se enfoca en bienes materiales, en salud, en no pasar problemas, en estar, ahora sí que llevar una vida holgada, próspera, ¿verdad? Ese asunto de la prosperidad tan terrible que ha hecho daño, esa enseñanza extremista y errónea en cuanto a hacia dónde enfocan la prosperidad. No, aquí las bendiciones no tienen que ver con esta mentalidad terrena, tiene que ver con ese escenario en los lugares celestiales, entonces tiene que ver con la mente divina, lo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo considera como bendición para nosotros allá en el ambiente celestial, no en el ambiente terrenal. Asimismo, entonces da continuación a ese pensamiento, por lo cual se está bendiciendo a Dios. Aparte de esa bendición en lugares especiales, nos escogió en él
desde antes de la fundación del mundo. Y aquí es donde la gente se detiene y dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y se quedan con esa frase, pero no avanzan en el para, el propósito. Entonces, aquí es donde está ligada la predestinación. Está ligada, si nosotros omitimos lo de desde antes de la fundación del mundo para ya saber, es decir, ya sabemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, hace muchos siglos antes de que nosotros naciéramos, Él nos escogió. ¿Nos escogió para qué? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la predestinación. Entonces, aquí en este versículo está claro que somos predestinados para ser, dice el texto, santos y sin mancha. Por eso también allá el remitente dice a los santos y fieles. Muy bien, ya somos santos. Ahora, Dios nos predestinó para eso, para que fuéramos santos y ahora sí también que actuáramos como santos, que actuáramos como personas que hemos dejado el mundo y sus vicios y sus costumbres insanas, impropias, depravadas, sexuales, terribles y demás cosas y de hechicerías y de maledicencias, de pleitos, de contiendas, de brujerías y todas estas cosas, orgías también menciona la Escritura, toda esta depravación sexual y promiscuidad. De todo esto el Señor nos ha apartado. También nos ha apartado de esos malos pensamientos de querer llevar a cabo ideas destructoras contra el prójimo, por ejemplo. Ya el Señor nos ha apartado entonces para ser santos y sin mancha delante de Él, no delante del mundo. El del mundo puede juzgarnos que estamos manchados, pero eso será a los ojos del mundo. Es más importante los ojos de Dios, que los ojos de Dios nos vean sin mancha. Si Él nos ve sin mancha, ya la libramos, aunque el mundo nos vea con mancha. Pero si Él nos ve con manchas, aunque el mundo nos vea resplandecientes y blancos, no nos va a servir. Por eso no hay que quedar bien con el mundo cuando el mundo demanda que nosotros hagamos cosas contrarias a los ojos de Dios. No, nosotros hemos de mantenernos sin mancha delante de Dios y no delante del mundo. Claro que hay mucha gente en el mundo que valora esa limpieza que Dios ve en nosotros y dice, oh sí, esas personas son personas correctas, justas, limpias, no sucias, no andan en conflictos, no andan en situaciones de promiscuidad sexual y cosas de esas, ¿no? Entonces sí hay mucha gente que puede reconocer eso, pero los que no lo reconozcan y nos tengan por puritanos, nos tengan por santurrones, por fanáticos y lo que quieran ustedes buscar de adjetivos peyorativos, bueno, no lo podemos evitar, ni para qué enojarnos con ellos. No tenemos por qué enojarnos con ellos. Si Dios está contento con nosotros, eso para nosotros debe ser suficiente. De ahí pues que el texto dice en esta primera instancia para qué fuimos escogidos o para qué fuimos predestinados. Y luego el versículo 5, ahí aparece la palabra predestinación ya de manera clara, enfática. En amor nos predestinó. Qué maravilloso, en amor fuimos predestinados. No fuimos predestinados en una actitud malévola o distinta o egoísta de parte de Dios, porque eso es algo que
que es importante de una vez aclararlo, porque más adelante nos vamos a encontrar con cosas maravillosas acerca también otros propósitos para que fuimos elegidos o predestinados. Esta palabra, en amor, fuimos predestinados, es importante llevarla como si fuera una flecha que va a recorrer los propósitos de la predestinación, las razones de la predestinación. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Ahí dice, entonces, también podemos omitirlo de por medio de Jesucristo, porque aquí está haciendo como una aclaración. En amor fuimos predestinados por medio de alguien. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ladito para ver de qué trata esta predestinación y leeríamos así entonces de corrido. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos. Entonces, Él nos predestinó para que nosotros fuéramos adoptados como hijos de Dios. Esto nos recuerda Juan 1:12, cuando dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el permiso o la potestad, y en este caso podríamos decir el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento de esa predestinación de ser hechos hijos de Dios, ser adoptados, porque ya estábamos perdidos, ya no éramos hijos de Dios por haber pecado, pero Él nos recupera en adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, es decir, su voluntad bondadosa. Ese es el beneplácito de su voluntad. La voluntad de Dios bondadosa, que tiene que ver también con gracia y con verdad. Así, esta segunda predestinación entonces fue para ser adoptados como hijos suyos. Y aquí podríamos tener un conflicto. Aquí sí podría decir, caray, bueno, a mí el Señor me predestinó desde la fundación del mundo para que yo fuera adoptado como hijo de Él. Sí. Entonces, también predestinó a otros para no ser adoptados como hijos de Él. Sí, es cierto. Entonces, aquí ya entro en conflicto porque puedo pensar que estamos hablando de salvación, entonces algunos los escogió para mandarlos al infierno. Aquí podríamos decir a lo mejor también de una manera dolorosa y decir sí, pero no nos vamos a adelantar a esto porque el verso que acabo de dar como referencia de 1:12, a los que creyeron, entonces a estos son a los que están predestinados para ser hijos de Dios. A los que no creen, y ahí es donde entra la decisión, la responsabilidad del ser humano para que su destino esté marcado. Ellos pueden escoger si creen o no creen. Si creen, hay un predestino. Si no creen, hay un predestino también. Entonces, no hay una predestinación para que unos crean y otros no crean. Vean ustedes, esto es importante, porque creer o no creer, eso es lo que está en juego para recibir la gracia de Dios. Y de esta manera también, ¿cuál es el predestino que va a seguir mi vida, el curso de mi alma? Y esta parte la vamos a encontrar aquí más adelante también, el asunto del creer. De modo que no nos anticipemos pensando que aquí ya se trata de una elección indiscriminada y malévola y hasta pues como con tintes sadistas
para este asunto de la perdición en el infierno a los que predestinó para allá. Dice aquí el pasaje, dice que entonces en el 6 también, ¿para qué más nos predestinó? Nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza, la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. La gracia de Dios que nos salvó. La gracia de Dios que nos dio de manera gratis, dice gratuitamente en el amado que es Cristo Jesús. Esa gracia para salvarnos. El texto dice que nos escogió para alabanza de la gloria de esa gracia. Y gloria, ¿qué significa gloria? En algún momento ya tocamos este tema y esta definición, pero gloria está asociada a así lo más cercano que podemos nosotros tener en mente, tiene que ver con todos esos atributos y posesiones que puede tener una persona, es su gloria, su grandeza. Entonces la gloria de la gracia es enorme, es majestuosa, como lo vamos a ver también más adelante y lo describe así. Esa es, entonces también nos escogió para que alabemos esa grandeza de la gloria de Dios y sí lo hacemos. Cuando oramos y decimos, Señor, gracias por haberme salvado. Estamos alabando a Dios por esa gracia inmensa para salvarnos. Entonces, ahí está una predestinación. También estamos predestinados para la alabanza de esa gloria que dice en el versículo 7, en él, en el amado, que está haciendo referencia al versículo 6 como termina, en él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Ahí otra vez, las riquezas o la gloria, esas posesiones tan grandes que tiene la gracia, pues es su gloria. En él tenemos redención. Redención es el pago para rescatar a alguien. Ahora ya lo rescató, lo perdona. Ven una secuencia hermosa aquí, ¿no? Nosotros estamos destinados a ir al infierno, a pagar o recibir la paga por nuestros pecados, por nuestros delitos, y Cristo recibió la paga en lugar de nosotros. Entonces, Él nos redimió. Pero luego no quedó ahí todo, nos perdonó. Ahora, ¿a quién redime? Al que cree en Él. ¿A quién perdona? Al que redime. ¿A quién redimió? Al que creyó en Él. Entonces, otra vez, esa secuencia de ir al antecedente, la fe en Cristo Jesús. Según el beneplácito de su voluntad, qué cosa tan hermosa, terminó así el versículo 5. Pero acá va a abundar otra que ya utilicé la palabra abundar, pero aquí la utiliza sobreabundar en el 8. Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Aquí hay que leer de corridito sin detenernos en el versículo 8. Hay que irnos de corridito hasta el punto que está ya antes del 9. Entonces, quiero leerlo de corridito para captarlo otra vez completo. En él tenemos redención por medio de su sangre, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? El perdón de nuestras transgresiones. ¿Según qué? Entonces, Dios echa mano de todas sus riquezas para podernos redimir y para podernos perdonar. Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento.
Entonces todavía sobreabundó esa gracia en sabiduría y en entendimiento con nosotros. Ahora el verso 9 dice, Él nos ha dado a conocer, hablando de esa sobreabundante gracia de Dios para con nosotros, de darnos sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Lo va a explicar aquí, porque Él tenía un secreto escondido allá. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, otra vez la bondad de Él y el placer de Él en la bondad, o regodearse en su bondad, el beneplácito que se propuso en Cristo. Ese beneplácito nos ha de traer a la memoria cuando el Padre prorrumpió desde los cielos esa voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco, en el cual tengo beneplácito. Es hermosísimo, y por ese beneplácito que el Padre tuvo en el Hijo es que desarrolló todo este asunto de la gracia, enviando a su Hijo a morir por nosotros y a través de Él alcanzar la redención por esa gracia hermosa, recibir el perdón también por esa gracia hermosa, porque hemos sido perdonados por gracia, ¿verdad? No tuvimos que dar algo a cambio para que nos fuera perdonado nuestro pecado, no, sino hubiéramos comprado, hubiéramos en términos legales hecho cohecho, ¿verdad? Hubiéramos entrado en un asunto de corrupción si yo pago por que no me castiguen. No, Dios no necesita eso. Él sabía que con nada podíamos nosotros cubrir nuestro pecado. Por eso decía aquel salmista, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué podré yo expiar mi pecado? ¿Sacrificaré a mi hijo? ¿Al hijo de mis entrañas lo sacrificaré para que pueda ser perdonado? No, no hay forma. El que tendría que sacrificar a su hijo sería el mismo Padre. Él sí, sacrificarlo por nosotros. Y así está todo este misterio que dice aquí el texto, ¿no? Porque antes esto no se conocía, pero ya nos fue revelado. Ahora ya lo conocemos otra vez. ¿Y por qué lo conocemos? Por el beneplácito de su gracia, por las riquezas de su gracia, porque Él de gracia quiso dárnoslo a conocer también. Por eso decía que Efesios va a continuar con el tema de gracia y fe que se inició allá en Gálatas en el tema de la libertad. Pero aquí de una manera más enfática sobre ese asunto de la gracia. Y como lo podemos observar aquí en este pasaje. Y otra vez, así, en eso de Él se puso, se propuso en Cristo, ¿verdad? Llevar a cabo este revelamiento del misterio de su voluntad por pura gracia y por beneplácito en Cristo, dice a manera de plan. Esta es la otra palabra que puede tomarse como sinónimo de predestinación también. La palabra plan, que está traducida aquí en 2015, la Reina Valera 2015, y que en la 60 la tiene de otra manera. Bueno, esta palabra plan tiene que ver, permítanme ahorita encontrar la de Reina Valera 60. Si alguien la tiene allí a la mano, busque por favor también en Reina Valera 60 la palabra que utiliza en vez de plan. Yo ahorita la voy a encontrar acá. Tenemos aquí a Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice de reunir todas las cosas Cristo en la dispensación
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Utiliza la palabra dispensación. Bueno, esta palabra es muy difícil de tratar porque inclusive algunos se han perdido también en esta palabra y hablando de dispensaciones en distintas eras de la revelación de Dios. Y es algo complicado que en este momento no es la intención entrar en ese tema. Pero sí les voy a decir cuál es la palabra que en griego se encuentra aquí y que fue traducida en la Reina Valera 2015 como plan y en la 60 como dispensación, y en otras versiones pudieron usar otra palabra. La palabra en griego es oikonomía. Es la misma que se utiliza para economía, en español ya traducido economía. Existe esta disciplina como materia, economía como ciencia, y también existe pues ya como una licenciatura, una carrera que puede estudiar una persona y llegar a ser economista. Bueno, ¿y qué significa oikonomía? Oikos es casa y nomos es ley. Y esta palabra se traduce muchas veces como mayordomía, porque el mayordomo es como el jefe de la casa o el que manda en la casa, es como la ley en la casa, el que ordena. Entonces, economía tiene que ver con una planificación, con una administración de las cosas y no hacer las cosas nada más como vayan surgiendo y demás, no, sino para poder administrar, para poder llevar la economía de un país, por ejemplo, la economía de una familia, bueno, hay que hacer un plan. Si se quiere tener unas finanzas sanas. Por no llevar una economía organizada es que muchas familias tienen conflictos con sus finanzas y deben por todos lados porque gastan más de lo que ganan. Entonces, un plan muy sencillo como economía sería cuando la pareja quizás está todavía en proyecto de casarse, haciendo los planes y demás, y que no viven juntos, ¿verdad? Porque no se me va a interpretar en esto como que ya están viviendo juntos. No, no. Aquí la figura es de que cada quien está en casita, en su propia casita, y están haciendo planes, y a lo mejor en algún momento platican, dicen, oye, y cuando nos casemos, ¿cómo vamos a administrar los dineros? Y pueden ya tener este plan que va a ser el rector. Jamás gastaremos más de lo que ganemos. Ya ese es un plan. Ya los otros detalles que estarán dentro de este plan general se irán agregando. Pero vean ustedes cómo es importante tener un plan y no decir, bueno, pues a ver cómo le hacemos, ya en el camino nos arreglaremos. Sí, a veces hasta la cárcel van a dar por andar hasta cometiendo fraudes para cubrir baches que dejaron muy abiertos. Dios no es así. Dios es un Dios de orden y Dios economizó, si se puede utilizar esta expresión, o planeó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que iba a llegar el tiempo, por eso habla del cumplimiento de los tiempos, que iba a llegar el tiempo en que ese plan que él tenía se ejecutaría. Eso es también sinónimo de predestinación. Entonces, una predestinación, recuerden, es una decisión anticipada. Y lo que estaba poniendo como ejemplo de esta pareja que tiene en proyecto casarse, ya está tomando una decisión anticipada. Entonces está predestinando que jamás gastarán
más allá de lo que gane. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un plan de Dios. No es de que Dios creó al hombre y de repente el hombre pecó y dijo Dios, ay, ¿y ahora cómo le hago? Porque ahora tengo que resolver esto, porque pues el destino del pecador es el infierno, entonces yo no quiero que se vaya al infierno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, ideó un plan después de que el hombre pecó. No, no, el plan ya estaba hecho. En su preconocimiento, Dios sabía que el hombre que él crearía, hablando del género humano, él crearía, se rebelaría contra él, desobedecería sus instrucciones e incurriría entonces en pecado. Y ya tenía ese plan, cómo rescatarlo. Por eso dice a manera de plan, a manera de economía, de administración, de mayordomía, a manera de plan, él se propuso en Cristo acá antes, ¿verdad? Dice el verso 9, se propuso en Cristo para el cumplimiento de los tiempos. 2 puntos. Aquí está el plan. Que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese fue el plan de Dios desde antes, que en Cristo se reuniera. O sea, una sola autoridad. Algunos no tienen idea cuando dicen que cabeza significa otra cosa. No, cabeza es sinónimo de autoridad. Eso es poder, es dominio. Entonces, aquí está diciendo, podemos sustituir la palabra cabeza por autoridad, que en Cristo sean reunidos bajo una autoridad, bajo una sola autoridad, que es Cristo Jesús, bajo él, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo. Y luego dice, allá en Mateo 28, ¿recuerdan? Mateo 28, 18. Toda potestad, todo el poder me ha sido entregado en los cielos y en la tierra. Aquí está este pensamiento de Mateo cuando Jesús lo dijo a sus apóstoles y discípulos antes de ascender, ya resucitado, antes de ascender, y no porque ascendió inmediatamente, ¿no? Todavía él haría un viaje a Betania y al Monte de los Olivos, pero él exclamaría diciendo que ya desde ese momento él había recibido todo el poder, y lo que está diciendo aquí ya bajo él, y lo del poder va a venir más adelante también. En él también recibimos herencia, en ese Cristo, en ese Señor, en esa autoridad que está sobre todo, en él recibimos herencia. Habiendo sido, y aparece la cuarta y última palabra aquí de nuestro párrafo de predestinación. Habiendo sido predestinados, otra vez, ¿qué? Decisión anticipada. Es decir, habiendo sido decididos anticipadamente o habiéndose tomado una decisión anticipada según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de seres humanos, de ángeles, de principados, de potestades, ¿no? De su propia voluntad. Por eso cuando nosotros predicamos lo que dice la Escritura, lo que es de Dios, lo que es la voluntad de Dios, es de su voluntad. Él decidió hacer este plan, su voluntad. Él como jefe máximo de la casa, el oikonomos, él decidió en su voluntad. En su voluntad, entonces,
también predestinarnos, y aquí se esperó tantito para decirnos para qué nos predestinó. Va a estar hasta el versículo 12. Para que nosotros, y aquí está el quid del asunto, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Los que hemos esperado, dice que primero, es decir, no que ya Dios predestinó y no importa nuestra decisión o nuestro libre albedrío, Dios lo brinca y no le importa, Él va a realizar su plan. No. Espérense, todavía tenemos libre albedrío. Antes dice, primero hemos esperado en Cristo o depositado nuestra confianza en Cristo. Y para remacharlo, lo va a decir más adelante en cuanto al sello. Este versículo 13 y 14 sería la segunda de los apartados, muy cortito, que sería entrar al tema del sello del Espíritu Santo. Entonces aquí hasta el versículo 12 terminamos lo que es la predestinación, pero el hilito sigue recorriendo, ¿verdad? No es que ya se cortó, simplemente va a entrar a otro tema sin que la predestinación se pierda. La predestinación continúa, ahí va el hilito, pero ya entra a un énfasis distinto en el verso 13. En él también ustedes, ¿quiénes ustedes? Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que dice el versículo 1, es decir, a los que habían creído y que radicaban en Éfeso, y que ahora entendemos que esta palabra fue conservada para los que estamos en cualquier parte del mundo, que también ya por haber creído somos santos y fieles en Cristo. A los santos y fieles, ahora podríamos decir, de todo el mundo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, oigan, oído, que se requiere, oír la palabra de verdad primero, el evangelio de su salvación. Entonces fue un proceso. Las personas de Éfeso oyeron la palabra de verdad, esa palabra de verdad que es el evangelio de su salvación. Se les explicó cómo podían ser salvos, se les habló de Cristo. No hay evangelio sin Cristo, ni Cristo sin evangelio. Cristo es el evangelio personificado. Y habiendo creído en él. Sí, los que han creído en él. Los que creen en él son predestinados para todo esto que hemos estado aquí discurriendo. Creído en él. Fueron sellados con el Espíritu Santo que había prometido. Lo había prometido el Señor, ¿no? Cuando el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, y se cumpliría el día del Pentecostés. El Espíritu Santo ya está aquí, está entre nosotros, habita en nosotros, pero aquí hay algo importante que nos da este dato. Habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, yo hago el puño así, como si tuviera un sello en mi mano y lo imprimiera. No era así en aquel tiempo. Yo tendría que, si me voy a aquel tiempo, tendría que hacer esto, ¿verdad? Como tener un anillo muy grande aquí y ahí hay un sello. Entonces ese sí se moja en tinta y se sella. Pero es interesante que el anillo, normalmente el que sellaba lo traía puesto en el puño cuando iba a sellar. Algunas veces el anillo era tan estorboso que preferían agarrarlo y sellar de esta manera. Pero la figura está
más propiamente pensada en ese anillo que está ligado a la persona. Entonces el Padre nos ha sellado con el Espíritu Santo. Es el sello de nuestra, dice aquí el texto, de nuestra salvación, de nuestra herencia, de nuestra redención, en el Espíritu Santo que había sido prometido. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. La garantía que en otras partes se menciona como arras, y que cuando, volviendo al tema de que cuando una pareja se casa, hay una costumbre de llevar arras. Bueno, es importante saber lo que significa eso y tiene el sentido de garantía. La garantía. La garantía o las arras en aquel tiempo podía ser un documento que se extendía a la persona para decirle, mira, esto aquí consta que o ya te compré o ya me compraste. Aquí ya hay un asunto de propiedad. Podía entregarse el documento firmado, sellado, y de esa manera ahí estaba la garantía de un trato consumado. También significaba dinero, por eso que luego ponen unas moneditas ahí en la cajita, pero este es el origen, también podía significar dinero. Entonces, yo estoy entregando el dinero por el pago de una propiedad. Entonces, aquí está. Aquí están las arras, aquí está la garantía. Bueno, Dios en esta figura, el Espíritu Santo nos ha sido entregado en nuestro ser como una garantía de que somos propiedad de Él, somos de Cristo, y que nada nos podrá separar de su mano. Y el Espíritu Santo está en el creyente. No está en todo el mundo, porque este es un pensamiento equivocado también, ¿no? Habiendo creído en él, dice el texto, habiendo oído el mensaje de salvación y habiendo creído, entonces el Señor nos da su Espíritu Santo y nos sella, es decir, nos da un sentido de propiedad, una garantía es el Espíritu Santo en el creyente, de que su salvación es real. ¿Es algo hermosísimo esto? Muy bien, pues aquí terminamos para continuar el miércoles con los versículos siguientes de este capítulo. Esperamos que haya sido de bendición el reflexionar sobre este asunto, que para algunos ha sido un tema espinoso, lo de la predestinación, y sí es un tema espinoso cuando no se lee, no se escudriña a detalle y cómo va la línea del pensamiento en lo que está escrito. Pero si se dan cuenta, ahorita que lo platicamos, pues no le encontramos ya dificultad. Que, en términos sencillos, ya podemos decir entonces que Dios ha predestinado a los que crean en Él, ¿verdad? A los que crean en Cristo Jesús, los ha predestinado en 4 rubros y los voy a repetir. Para los que han creído en Él. Los ha predestinado para ser santos y sin mancha, versículo 4. Los ha predestinado para adoptarlos como hijos suyos. ¡Ah, qué hermoso! ¿Creíste en Jesús? Entonces eres mi hijo. Nos ha predestinado para el cumplimiento de los tiempos que dice aquí en el versículo 10. Y en este plan del cumplimiento de los tiempos, para que nosotros estemos bajo la autoridad
de Cristo Jesús, porque ese es el predestino, que en Cristo Jesús estemos sujetos todos, Él sea la autoridad en todos. Entonces, para eso nos predestinó, para tener un Señor. Y bueno, que es Señor, ¿verdad? Y recuerdo algunos cuando dicen, no, a mí sí me gustaría trabajar con fulano, ¿no? Tener un patrón como ese, no, yo encantado, ¿sí? Como un trabajador se expresa así de su patrón, que es benévolo con él, que es justo, que es misericordioso, que es bondadoso. Imagínense a qué niveles estamos hablando de bondad y de justicia de Jesús, tenerlo como patrón, como autoridad de nosotros. Es hermoso que hayamos sido predestinados para que Cristo sea la autoridad sobre nosotros. Y finalmente, en el versículo 11, ya creímos en Él, muy bien, hemos sido predestinados para la alabanza de su gloria. Oigan, es un privilegio que uno dice, bueno, ¿y de dónde? ¿De dónde yo puedo ser parte de la alabanza, de la gloria que tiene Dios? Bueno, es su gracia, y es algo maravilloso que, habiendo creído en Él, nos haya predestinado para que también seamos alabanza de su gloria. Que Dios nos bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles.